¿Cuáles son los alimentos que yo debo consumir si tengo gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico o mejor conocido como acidez gástrica o acidez de la boca del estómago? ¿Y cuáles son las medidas higienodietéticas que yo debo tomar en cuenta para prevenir estas enfermedades? O si ya me han diagnosticado esta patología, ¿cuáles son las medidas que yo debo tomar en cuenta antes de utilizar algún tipo de fármaco? Todo esto te lo explicaré a detalle a continuación. Bien, primeramente, debemos saber que tanto la gastritis como la enfermedad por reflujo gastroesofágico son dos enfermedades diferentes, pero aún así comparten ciertas similitudes, tanto en las causas que provocan estas como en los síntomas que presentaremos y veremos más adelante. Bien, primeramente la gastritis. La gastritis se va a definir como la inflamación o irritación de la mucosa gástrica, siendo que la mucosa gástrica va a ser la pared interna que justamente va a recubrir el estómago, y esta mucosa gástrica se puede dañar por diversos factores y principalmente porque exista un desequilibrio tanto entre los factores agresores de la mucosa gástrica como los factores defensores de la misma, siendo que los factores defensores serán el bicarbonato y el moco directamente que va a recubrir el estómago, pero los factores agresores serán el ácido clorhídrico, la pepsina, entre otros. Ahora, ¿esto quiere decir que los factores agresores son malos para nuestro organismo? La respuesta es no, porque son bastante útiles y necesarios, principalmente ¿para qué? Para degradar justamente alimentos que vamos a consumir y por ende permitir la absorción de sus vitaminas, de sus proteínas, de sus aminoácidos, carbohidratos y demás. Son realmente fundamentales, pero ¿cuándo se vuelven malos para nuestro organismo? Cuando estos factores agresores se encuentran en cantidades superiores a los factores defensores y no existe un equilibrio correcto. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Bajo 4 causas principales, que van a ser la infección por Helicobacter pylori, el uso indiscriminado de medicamentos, el estrés y ciertos alimentos específicos. Primeramente, infección por Helicobacter pylori es la principal causa. ¿Cómo se adquiere? A partir de la ingesta de alimentos contaminados justamente con esta bacteria. Pues esta bacteria es bastante irritable, tóxica e inflamatoria para nuestro organismo. Bien. La siguiente causa va a ser el uso indiscriminado de fármacos como por ejemplo los AINES principalmente. ¿Qué son los AINES? Los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos son de mucha importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque estos van a inhibir la vía de la ciclooxigenasa y por ende van a disminuir los factores protectores de nuestro organismo. ¿Y cuáles son los ejemplos de algunos de estos fármacos? Van a ser el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco e incluso la aspirina. Y sí, si bien te has dado cuenta, son fármacos bastante conocidos y que generalmente nosotros utilizamos día con día. Muy importante. Bien, la tercera causa no menos importante va a ser el estrés, la gastritis provocada por el estrés. Porque sí, se ha visto varios estudios en donde pacientes que tienen directamente ansiedad, depresión o estrés llegan a tener una hipomotilidad dentro de la mucosa gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se retiene por mucho más tiempo los alimentos dentro del estómago, y al retener más tiempo los alimentos también retendremos más tiempo el ácido, y el ácido en mucho tiempo y en muchas cantidades irrita la mucosa y la daña, provocando así una gastritis. Muy importante. Bien. Y finalmente pasemos a ver los alimentos más tóxicos como causas de una gastritis. Y acá van a ser 5 que van a ser fundamentales. Primeramente, el alcohol, el chocolate, el café o la cafeína, el tabaco y finalmente alimentos que contengan mucha pero mucha grasa. Estos son de mucha importancia porque al consumirlos nosotros estimulamos la hipersecreción de ácido clorhídrico dentro de nuestro organismo, y no solamente eso, también provocaremos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, como explicaremos a detalle a continuación. Y entonces, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esta se define como el tránsito o el paso del contenido gástrico y alimenticio desde el estómago hacia el esófago. Recordando que nosotros generalmente
Cuando consumimos algún tipo de alimento, generalmente pasa a partir de la boca, tiene la masticación y demás, posteriormente desciende a partir del esófago y finalmente llega al estómago. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Que justamente los alimentos, el contenido gástrico, el contenido ácido, pasa justamente del estómago hacia el esófago. ¿A partir de quién? A partir de una puerta que va a recibir el nombre de esfínter esofágico inferior. Este esfínter justamente es el que llega a estar dañado. Y acá, a diferencia de lo que vimos anteriormente, no van a existir ni factores agresores ni factores defensores. Van a existir factores que permitan un correcto funcionamiento y eviten este reflujo gastroesofágico, que van a ser tres fundamentalmente. Bien, el primero va a ser justamente lo que dijimos, este esfínter esofágico inferior, y es que nos va a interesar bastante la funcionalidad que va a tener, el tono que va a tener, la capacidad de justamente abrirse cuando deba permitir el paso de alimentos a partir del esófago hacia el estómago, y la capacidad de cerrarse que va a tener para evitar justamente este reflujo. Este tono es adecuado y debe estar bien en un paciente que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo primero, para evitar lo mismo. Bien, el segundo factor va a ser justamente tener un peristaltismo adecuado a nivel del esófago. ¿A qué me refiero cuando digo peristaltismo? Al movimiento básicamente que va a hacer el esófago para provocar el descenso del alimento que vayamos a consumir. Y no solo eso, sino la capacidad del paciente que tenga para realizar una correcta y adecuada masticación de los alimentos, pues cuando masticamos los alimentos, generalmente los alcalinizamos por la saliva y el bicarbonato que posee, y también avisamos a nuestro organismo que va a ser necesario un correcto peristaltismo porque el alimento ya está cerca a ser ingerido. Todo esto gracias a la masticación y el peristaltismo, el segundo punto. Bien, y el tercer factor, también no menos importante, va a ser justamente la secreción de moco dentro de nuestro organismo y el permitir una correcta cobertura de moco justamente para evitar el daño por el ácido clorhídrico especialmente. Si estos tres factores están presentes, generalmente el paciente no tendría una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y son justamente los que se van a modificar a partir de las causas que provocan una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que como les dije al principio, son bastante similares a las que provocan la gastritis. Bien, primeramente, las causas pueden ser alimentarias. ¿Alimentarias a partir de quién? A partir de los mismos alimentos que les dije anteriormente. Alimentos como, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el café o la cafeína, el chocolate y alimentos que contengan mucha grasa, que si bien, como ya vimos anteriormente, estos cinco ya estimulan o ya se adentran principalmente al tercer factor que dijimos, que era la protección a partir del moco. ¿Por qué? Porque estos hiperestimulaban la secreción de ácido clorhídrico, por lo tanto, un factor en ese momento ya se vería perdido. Pero no solamente afectan ahí, sino que también afectan en el segundo factor, que es justamente el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque esos alimentos tienen la capacidad de relajar justamente este esfínter esofágico inferior y provocar una hipotonía. ¿A qué me refiero cuando digo esto? A que este esfínter, como ya consumimos esos alimentos en grandes cantidades, principalmente el alcohol, por ejemplo, ya no van a tener la capacidad de cerrarse ni de abrirse de forma adecuada, sino que van a estar totalmente entreabiertas y van a estar relajados este esfínter. ¿Por qué? Porque justamente se ha consumido en grandes cantidades cafeína, tabaco, alcohol y demás en el paciente. Entonces ahí ya perderíamos un segundo factor, y si hablamos netamente del tabaco, también nos permite perder el tercer factor para evitar una alergia. ¿Y cuál era ese tercer factor? Justamente un peristaltismo adecuado. ¿A partir de qué? A partir de la masticación y la salivación de forma adecuada. ¿Por qué? Porque generalmente pacientes que consumen grandes cantidades de tabaco tienden a no tener correcta salivación o no salivar de forma adecuada. Por lo tanto, ante la ausencia de saliva y la ausencia por ende de masticación, pues el peristaltismo no va a ser el adecuado, y ahí perderíamos tres factores fundamentales que ya nos provocarían probablemente una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, ahora, a diferencia de la gastritis, otras causas también pueden provocar la misma, como por ejemplo pacientes que tengan sobrepeso o pacientes que tengan obesidad.
obesidad. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes tienden a consumir alimentos en grandes cantidades y tienden por ende a llenar justamente su estómago, y ante la presión de estos alimentos y la presión justamente del aumento de índice de masa corporal que va a tener la persona, justamente llegamos a aumentar la presión a tal punto que justamente llegamos a abrir el esfínter esofágico inferior y provocar justamente un reflujo en estos pacientes. Entonces el sobrepeso y la obesidad también es muy importante. Bien, otra causa, por ejemplo, puede ser pacientes que utilizan generalmente ropas totalmente apretadas. Básicamente el mecanismo va a ser el mismo, aumento de la presión que justamente va a abrir a la fuerza el esfínter esofágico inferior. Y otras causas no menos conocidas, pero que también son importantes, puede ser, por ejemplo, la gravedad. ¿Y a qué me refiero cuando digo gravedad? A pacientes, por ejemplo, que ni bien consumen alimentos o comen, ya directamente se van a recostar o se van directamente a recostar sin un almohadón, sin elevar la cabecera y absolutamente nada. Por simple gravedad, nosotros al realizar esto vamos a también permitir el paso del contenido alimenticio desde el estómago hacia el esófago, provocando un reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es muy, pero muy importante que se entienda. Bien, ahora, ¿qué hay de la sintomatología? ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar un paciente que tiene estas enfermedades? La sintomatología en ambos es básicamente muy similar. Primeramente, tendremos un dolor a nivel de la boca del estómago, un dolor a nivel de epigastrio. Pero este dolor no va a ser cualquier tipo de dolor, va a ser un dolor de tipo urente, un dolor de tipo quemazón. El paciente o la persona va a sentir un dolor como si se estuviera quemando justamente su estómago. Va a sentir un ardor, una incomodidad realmente increíble en un principio. Esto principalmente nos indica gastritis, aunque también nos puede indicar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien. Lo siguiente que va a referir el paciente o la persona directamente va a ser la pirosis. La pirosis, que es una sensación de ardor justamente a nivel retroesternal. Por esta parte principalmente el paciente va a sentir ardor. ¿Y esto a qué se va a deber? Se va a deber justamente a la regurgitación, al reflujo del contenido gástrico del estómago hacia el esófago. El contenido está subiendo y ese ácido es el que está provocando toda esa quemazón, que muchas veces suele llegar hasta el nivel de la garganta, y el paciente muchas veces tiene incluso ganas de vomitar ese contenido. Bien, eso es lo que se provoca. Otra sintomatología también característica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser la halitosis. ¿A qué me refiero cuando digo halitosis? Me refiero justamente a que el paciente generalmente durante las mañanas y muchas veces durante todo el día va a estar con mal aliento, se va a levantar y va a tener mal aliento. ¿Esto a qué se debe? Justamente se debe a este reflujo que está ocurriendo, y muchas veces el paciente piensa que es algún problema dental, va al doctor, al dentista, se revisa y ve que no tiene ninguna carie, entonces no entiende por qué puede estar ocurriendo ese mal aliento, y es justamente por eso. Y muchas veces se presenta más en la mañana porque el paciente generalmente se recuesta después de comer, y ahí justamente es mucho más fácil que ocurra el reflujo por gravedad, como les dije en un principio, y al ocurrir ese reflujo durante toda la noche, pues la boca y el paciente llega a estar constantemente todo el día con una halitosis o con un mal aliento. ¿Esto debido a qué? Debido al reflujo y a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es la triada realmente característica que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Ahora, obviamente existirá otra sintomatología más característica igual, pero dependiendo de las causas, como por ejemplo podríamos encontrar daño incluso a nivel de las cuerdas vocales por ese ácido, podríamos encontrar incluso fiebre en casos de pacientes que tienen gastritis por Helicobacter pylori, por la bacteria justamente, pero esa triada es la más característica. Bien, ahora, una vez que ya entendimos cómo funciona la gastritis y cómo funciona la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a tratar esta enfermedad? Tranquilos. Bien, lo vamos a hacer a partir de 3 pilares antes de hablar de los medicamentos, porque como les dije, esto es lo más importante. Bien, primer pilar y no menos importante, y es básicamente utilizar simplemente la lógica, eliminar las causas que provocan gastritis y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, si tenemos gastritis por Helicobacter pylori, pues básicamente para prevenirla, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a directamente lavar los alimentos antes de consumirlos, vamos a hervirlos antes de consumirlos, y así ni siquiera tener contacto con la bacteria Helicobacter pylori. Bien, la siguiente va a ser eliminar justamente los medicamentos utilizados de forma indiscriminada. Y es que sí, hay pacientes que realmente necesitan utilizar fármacos que son los AINES, como les expliqué en un principio, pero hay personas que realmente los utilizan de forma indiscriminada
indiscriminada, como por ejemplo tienen un pequeño moretón o una pequeña lastimadura, digamos, a nivel del brazo o a nivel de la pierna, y ya están consumiendo 3 veces al día ibuprofeno o consumen paracetamol por 3 días continuos. Y esto realmente, como les dije en un principio, es la segunda causa de gastritis y es algo bastante dañino para el paciente. Por lo tanto, si no es meramente necesario utilizar estos medicamentos, no se los debe utilizar. Esto es muy, pero muy importante. Bien, lo tercero, si por ejemplo el paciente, como les dije, sufre de estrés, ansiedad o depresión, esto no se debe infravalorar y se debe tratar de forma adecuada. No sé, la paciente o el paciente puede ir a un psicólogo, puede comenzar a realizar deporte, ejercicios aeróbicos, yoga, ejercicios de relajación, mantenerse un poco más ocupado para evitar esto, porque si bien no es muy conocido, sí puede provocarnos gastritis, el estrés, la ansiedad y la depresión. Muy importante. Bien, otra causa que se puede eliminar son justamente los alimentos de los que yo les hablé en un principio. Por ejemplo, eliminar el alcohol. Y si no se puede netamente eliminarlo en un principio, simplemente disminuir las cantidades a las que sí se pueden recurrir, como por ejemplo en los varones 20 gramos al día de alcohol y en las mujeres 10 gramos al día de alcohol. Nada más, y mejor si es menos y mejor si la eliminamos por completo. Lo siguiente también es eliminar el tabaco, porque como les dije, provoca mayormente ERGE porque afecta a los 3 factores fundamentales. Bien, también se eliminaría el chocolate, la cafeína y los alimentos bastante grasosos en el paciente. Y miren, hasta aquí, si se han dado cuenta, ya simplemente eliminando esas causas, teniendo mucho más prevención y aumentando el conocimiento, ya podemos justamente prevenir gastritis y por ende, por lo tanto, básicamente la sintomatología comenzaría a mejorar en un paciente que tiene gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es muy, pero muy importante. Bien, ahora, lo siguiente que se debe hacer es justamente cambiar los hábitos alimenticios. Ya aparte de los alimentos que hablamos, ahora vamos a hablar de alimentos específicos que debemos agregar a nuestra dieta. Y en palabras simples, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos eliminar alimentos ácidos y agregar alimentos alcalinos a nuestra dieta. Bien, cuando hablamos de alimentos ácidos, básicamente daremos ejemplos de cada grupo de familias. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos comer y qué es lo que no debemos comer? Primero, las frutas. ¿Qué frutas no se deben consumir? No se deben consumir frutas ácidas, como por ejemplo la naranja, el limón, el pomelo, la mandarina, el kiwi o la frutilla. ¿Por qué? Porque son ácidos y ácido más el ácido que tenemos en nuestro organismo dañamos justamente las células de nuestro organismo. Muy importante. ¿Qué frutas sí puedo consumir? Frutas que sean alcalinas. Cuando digo alcalino me refiero justamente a lo contrario al ácido, a lo que puede neutralizar justamente lo mismo. Ahora, ¿qué tipo de frutas vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar frutas como la banana, la papaya, vamos a encontrar a la manzana, la pera, el durazno, el damasco y demás. Y sí, hay frutas que sí podemos consumir de forma normal, como lo estamos viendo a continuación. Bien, ahora pasemos a ver las verduras. ¿Qué verduras no debo consumir? No debo consumir principalmente los pimientos, porque se utilizan principalmente para los picantes. No debo consumir las cebollas. No puedo consumir mucha cantidad de tomate, porque son justamente ácidos. Y si quiero consumir, por ejemplo, el tomate necesariamente, podría pelar las cáscaras o podría hacerlas hervir principalmente. Bien, ¿qué verduras sí puedo consumir? Puedo consumir verduras como alcachofas, puedo consumir el coliflor, puedo consumir el brócoli, puedo consumir también los tomates, obviamente hirviéndolos como les dije, las zanahorias, el zapallo y demás, de forma normal y de forma cotidiana. Ahora hablemos de las carnes. ¿Qué carnes no puedo y qué carnes puedo consumir? Las carnes que no se deben consumir son la carne de cerdo principalmente y la carne de cordero. ¿Por qué? Porque esos generalmente contienen grandes cantidades de grasa y la grasa, como les dije, es un alimento que realmente no beneficia y provoca, es más, la gastritis y la ERGE y acidez estomacal. Bien, por lo tanto, ¿qué carnes sí puedo consumir? Las carnes blancas, como por ejemplo la carne de pavo, la carne de pollo, la carne de pescado blanco, sí podemos consumirlos de forma normal y de forma adecuada. Bien, ahora pasemos a ver la parte de los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos? Porque hay muchos mitos en esta parte. Los lácteos sí se pueden consumir, por ejemplo la leche, siempre y cuando sea una leche desnatada, porque si no,
provoca el efecto contrario. Tiene que ser una leche desnatada y el yogur también está bastante recomendado. ¿Por qué? Porque incluso se utiliza como postres en pacientes que justamente tienen estas patologías, así que bastante recomendado juntamente también con los huevos, pero no fritos, sino huevos hervidos. Bien, ahora, en cuestión de bebidas, ¿qué bebidas puedo consumir y qué bebidas no? Del alcohol ya hablamos, así que ya no vamos a hacer más indagación en el mismo, pero también debemos evitar bebidas que tengan alto contenido en gas, como por ejemplo agua con gas, gaseosas, refrescos, sodas y demás. Y debemos incluir acá justamente el agua natural sin gas en 1.5 hasta 2 litros. Ahora, ¿qué pasa si quiero consumir algún jugo? ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí. Puedes consumir jugo de quiza, como se le dice en mi país, jugo de cañagua, jugo de soya, jugo de maní y demás, porque son mucho más alcalinos para nosotros que justamente las sodas que contienen el gas que provocan daño en la mucosa. Bien, ahora, estos son principalmente los alimentos que debemos consumir. Y ahora, ¿qué pasa con las papas, con el camote, con el pan? ¿Qué es lo que pasa acá? También los podemos consumir. Obviamente, sin exagerar absolutamente nada y obviamente teniendo en cuenta que sean por ejemplo un pan blanco, si hablamos del arroz que no sea un arroz graneado, que sea directamente un arroz blanco, que va a ser mucho más favorable para nosotros y para la recuperación de esta patología. Bien, y ahora como bonus, ¿qué también debemos evitar? Debemos evitar lo que les dije, por ejemplo, si somos pacientes que somos obesos, por ejemplo, pues se debe bajar de peso. Si usan ropa apretada, deben también eliminar la ropa apretada dentro de lo que ustedes generalmente usan y aprovecharlo porque está de moda generalmente utilizar actualmente ropa más holgada. Bien, entonces hasta aquí ya dijimos dos pilares fundamentales para evitar la acidez estomacal. Primeramente, eliminar las causas y segundo, eliminar justamente alimentos ácidos y agregar alimentos alcalinos a nuestra dieta. Muy pero muy importante y fundamental esto. Y con eso, si se han dado cuenta, básicamente sin gastar mucho dinero, sin comprar algún tipo de medicamento, ya estamos simplemente con nuestro conocimiento mejorando en esto de la acidez estomacal y estoy seguro que hasta aquí a muchos ya será más que suficiente para prevenir la misma. Pero tranquilos, todavía les voy a dar más y son las medidas higienodietéticas que ustedes tienen que tomar en cuenta para prevenir esto. Bien, ¿y cuáles son las medidas higienodietéticas? Esas comienzan desde un principio cuando comemos alimentos. Primeramente, debemos consumir alimentos y debemos masticarlos las veces que sea necesario. ¿Por qué? Por justamente la saliva, el peristaltismo y demás. Debemos consumir y masticar los alimentos muy bien antes de que pase por esófago y de que pase por estómago. Bien, lo siguiente, no debemos comer comidas copiosas día con día. ¿A qué me refiero cuando digo comidas copiosas? A que no debemos servir unos platos llenos hasta que nuestro estómago esté completamente lleno. ¿Por qué? Porque por la presión de un estómago lleno también podemos abrir el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué se recomienda? Comer 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, cena y 2 meriendas entre cada uno de estos. ¿Por qué? Porque esto servirá bastante para que el estómago no se llene y pueda digerirlo y degradarlo mucho más fácilmente que si nosotros comeríamos directamente todo en bolo. Muy importante. Bien, lo siguiente es evitar acostarse después de consumir algún tipo de alimento. ¿Por qué? Generalmente las personas comen su almuerzo, desayuno o cena y después se van a recostar. Y al recostarse lo que provocan justamente es, por gravedad, permitir el paso del alimento y del contenido ácido hacia el esófago y por ende toda esa irritación y esa regurgitación y esa pirosis de la que hablamos en un principio. Lo recomendable es recostarse después de una y mejor si es después de 2 horas después de cada comida. Realmente muy importante. Bien. Lo siguiente, también para ayudar en la gravedad, nosotros cuando nos recostamos no debemos hacerlo directamente totalmente recto, muchas veces sin almohada. Debemos realmente elevar la cabecera por lo menos unos 15 a 20 centímetros desde justamente la parte del tórax. ¿Para qué? Para evitar justamente ese reflujo por gravedad. Esto realmente es elemental que se tome en cuenta. Y si dormimos de costado, el mejor costado según estudios es el lado izquierdo. Entonces debemos estar recostados del lado izquierdo y preveniríamos bastante justamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, otra forma de prevenir, básicamente como les dije, es tomando agua de 1.5 a 2 litros al día. No me voy a cansar de decirlo porque eso también es muy pero muy importante y también alcaliniza justamente al paciente. Bien.
Estas son las medidas higienodietéticas que debemos tomar en cuenta. Hasta aquí tenemos los 3 pilares. Si llegamos a cumplir esos 3 pilares, probablemente estoy más que seguro que no será necesario la utilización de fármacos para nosotros. Y ahora, algo muy importante, y es que generalmente no se puede mantener esas dietas de la noche a la mañana y por tanto tiempo. Así que yo les recomiendo que simplemente tomen mucha disciplina en un principio, por lo menos los primeros 2 meses. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica va a llegar en ese tiempo a reponerse, a recuperarse, y después sí ya van a poder obviamente saltarse alguna vez los pasos, no sé, algún día tomar un vaso de refresco, algún día agregar un jugo de naranja y demás, y verán que ya no va a irritar directamente la mucosa gástrica ni van a tener sintomatología, pero en un principio es necesario que se cumpla al pie de la letra todas las recomendaciones que acabo de darles. Bien, y ahora y finalmente pasemos a ver a los fármacos, que si bien, como les dije, deben ser la última instancia, también muchas veces son necesarios. ¿Y acá qué tipo de fármacos vamos a encontrar? Fármacos procinéticos, fármacos para evitar la acidez estomacal, que son los antiácidos, fármacos inhibidores de la bomba de protones y protectores gástricos. Por ejemplo, para evitar reflujos vamos a encontrar principalmente a la metoclopramida. Y para justamente evitar la acidez se puede utilizar la ranitidina, el pantoprazol o el omeprazol. El que más se utiliza generalmente es el omeprazol. Pero ahora hay algo muy importante acá, y es que muchas veces el omeprazol puede ser contraproducente, pero a largo plazo. ¿A qué me refiero? A que el omeprazol es un inhibidor directamente de la bomba de protones, inhibe las células parietales para que éstas no secreten ácido clorhídrico. Por lo tanto, si no tenemos ácido clorhídrico, estamos tranquilos, pues porque ya no vamos a tener esa acidez ni ese dolor estomacal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestro organismo no es tonto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando esas células estén bloqueadas, van a haber células que no estén bloqueadas y ellas van a decir, miren, parece que falta ácido, estamos secretando muy poco, debemos secretar mucha más cantidad de ácido, y van a comenzar a hacerlo para justamente prevenir esto, porque como les dije en un principio, el ácido sí es necesario para nuestro organismo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros dejemos el fármaco omeprazol después de un tiempo de haberlo usado, sí, nuestra mucosa va a estar mucho más revestida, mucho más recubierta, porque obviamente ya no haber secreción de ácido. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a volver a secretarse después de forma normal el ácido, pero justamente también por la estimulación de anteriores células que se habían estimulado, va a haber un aumento de secreción de ácido a largo plazo. Esto no se va a ver en los primeros meses ni semanas, se va a ver probablemente en el transcurso de años recién. Pero es por eso que es muy importante no consumir estos fármacos, o consumirlos ya entendiendo esto y obviamente tomando en cuenta primeramente las medidas preventivas que les acabo de explicar. Porque como les dije, si tomamos esas medidas probablemente no sea necesario utilizar esos fármacos, y si es necesario utilizar los fármacos, utilizarlos, y al mismo tiempo utilizar las medidas higienodietéticas. Esto es realmente muy pero muy importante. Y pues nada, con esto llegamos al final del video. Espero mucho que les haya gustado. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Estamos como Guiamed, en TikTok como Proyecto Guiamed. No olviden apoyar a este video, comentar de qué otras patologías, de qué otros temas les gustarían nuevos videos dentro del canal. Y pues nada, ahora sí me despido. Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Ya estamos a nada de llegar a los 300,000 suscriptores. Me despido. Mi nombre es Cristian Pusarico Halcón. Este es el Proyecto Guiamed. Chao.